Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo, edificados en la palabra. Es un gusto para mí volver a estar aquí compartiendo el mensaje de hoy, jueves 21 de mayo. Les saluda su hermana en Cristo, Noemi Hinojosa Martínez. Y hoy, hermanos, seguimos estamos en la primera semana, ¿verdad? Con Tito, las epístolas, con el subtema, el mensaje de la sana doctrina. Y el tema de hoy es mensaje 2, la gracia de Dios. Pero antes de dar inicio, mis amados hermanos, me gustaría que inclináramos nuestros rostros para hacer una oración. Oremos, mis amados hermanos. Padre nuestro que moras en las alturas, mi Dios, en esta mañana, Padre bendito, estamos aquí delante de ti, dándote las gracias, Padre bendito, por todo lo bueno y misericordioso que eres, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, estar aquí delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra que se va a compartir, Padre, que sea de bendición, que llegue al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada persona, Señor, que vaya a escuchar este mensaje, Padre, esta grabación. Sé pues tú con cada uno de ellos, Padre, y te pido, Padre bendito, que tú me ayudes, que tú me bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, more en mí, Padre, para que todo lo que yo vaya a hablar, Señor, sea palabra tuya, Señor. Te pido, Padre bendito, que este mensaje, Padre, que será compartido, Señor, sea de bendición y que nos ayude, Señor, a transformar nuestras vidas, que nos ayude, Padre bendito, a vivir esta sana doctrina que tú, Padre, manda, Señor, que la vivamos, pero que también la compartamos, Señor, y que nos ayudes a guardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestro corazón, porque tú siempre estás al pendiente de tus hijos, Padre bendito, y siempre estás mostrándonos el camino que debemos seguir. Gracias, Señor, pues te doy en esta mañana. Y todo esto, Padre, yo te lo pido no por méritos que yo tenga, sino por los méritos sublimes de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a entrar ya al tema, y la lectura bíblica la tenemos en Tito 2, del 11 al 15, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero, mis amados hermanos, entre los hombres, la gracia significa el favor y la bendición de Dios, que se nos es conferido, trayendo salvación al hombre. La gracia de Dios es Jesucristo, el regalo del Salvador al mundo. Y hermanos, en este pasaje de Tito 2, 11 al 15, ¿verdad?, nos revela que la gracia de Dios no es solo un perdón inmerecido, sino una fuerza transformadora. Esta gracia, amados hermanos, nos salva, pero también nos entrena activamente para rechazar al pecado, amados hermanos, y vivir de manera recta, pura, esperanzadora, mientras aguardamos la venida de Jesucristo. Y hoy, amados hermanos, vamos a ver 5 puntos, ¿verdad?, muy importantes sobre la gracia. Vamos a ver la gracia de Dios trae salvación. El punto número 2, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. El punto número 3, la gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También veremos el punto número 4, que la gracia de Dios se demostró en la muerte de Cristo. Y el 5, hermanos, la gracia de Dios es un mensaje que debe proclamarse mediante la predicación, la exhortación y la reprensión. Y vamos a entrar, hermanos, con el punto número 1, que es la gracia de Dios trae salvación. Y ese es el versículo 11, hermanos, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. El amor inmerecido, mis amados hermanos, de Dios se hizo visible en nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo salvación a todos los hombres. No es una recompensa,
por nuestras buenas obras, sino un regalo gratuito para todo aquel que cree. Esta poderosa afirmación es una de las expresiones más hermosas del Evangelio, destacando que el amor y el perdón de Dios se han hecho visibles y accesibles para toda la humanidad, sin distinción de raza, clase o pasado. La salvación, amados hermanos, no se compra ni se gana, ¿verdad? Porque dice que es un favor inmerecido y que proviene directamente del amor y la bondad de nuestro Dios. La oferta de vida eterna y reconciliación abarca a toda la humanidad, mis amados hermanos, derribando cualquier barrera. Este regalo es universal, hermanos. Este regalo es para todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También dice que transforma nuestro presente, ¿verdad? Esta gracia no solo nos salva de la condenación, sino que nos entrena diariamente para renunciar a la impiedad y vivir de manera justa, piadosa en este mundo. La gracia de Dios, amados hermanos, nos libera tanto del castigo como del poder del pecado, moldeando nuestro carácter diario, ¿verdad? Dice que es un regalo y que está accesible, hermanos, para todo aquel que quiera esta salvación, ¿verdad? Dice que es una afirmación de las más hermosas que podemos ver. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Y este verso, hermanas, destaca que somos salvos por su gracia, mediante la fe, ¿verdad? Como decíamos, que todo aquel que cree en Él, hermanos, todo aquel que esté postrado a sus pies, todo aquel que se acerque, dice que no importa raza, ¿verdad, mis amados hermanos? Ni la condición social, ¿verdad? O el pasado que hayamos tenido, simplemente con creer en nuestro Señor, tenemos ese regalo de la salvación. El punto número 2 dice que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Y dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia actúa como un maestro o un entrenador personal. Nos enseña, ¿verdad?, cosas fundamentales en nuestra vida. La gracia divina no es solo un regalo que salva, sino un maestro activo. Esta gracia nos entrena diariamente, hermanos, para rechazar el mal y vivir de manera sobria, justa, piadosa, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gracia es como una entrenadora, ¿verdad, hermanos? Mucha gente ve la gracia solo como el perdón inicial, pero Tito 2:12 demuestra que es una fuerza activa y formativa, nos disciplina con amor, moldeando nuestro carácter de la misma manera que un padre corrige y enseña a su hijo. Nos enseña a dejar atrás, hermanos, la impiedad y las pasiones mundanas de las que vivimos. No se trata de eliminar los deseos por nuestra propia fuerza de voluntad, sino de permitir que el amor de Dios nos reoriente, ¿verdad?, nuestros afectos. La gracia divina no solo es un regalo que salva, sino un maestro activo. Esta gracia nos entrena diariamente para rechazar el mal y vivir en este mundo, hermanos, de una manera sobria, a vivir equilibradamente, ¿verdad?, a ejercer ese dominio propio, esa sensatez y control sobre nuestras acciones y pensamientos, tratando a los demás, hermanos, con honestidad, con equidad y compasión, cultivando, hermanos, una vida de devoción, de obediencia y honra a este Dios, a un Dios presente. Vivir por la gracia de Dios es un proceso continuo que nos da paz y propósito mientras esperamos su manifestación. Amados hermanos, en este mundo que vivimos, ¿cómo está? Es un mundo lleno de caos, es un mundo de violencia, de perversión, pero el Señor, hermanos, a través de su palabra nos dice en Tito 2:12, que nos enseña, ¿verdad?, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, hermanos, sobrios,
justos y piadosamente. Es la invitación, hermanos, que debemos vivir en este mundo, hermanos, como el Señor quiere, siendo honestos, ¿verdad? Pero solos no lo vamos a poder hacer. Por eso dice que Él nos da esa acción transformadora y nos ayuda, hermanos, a vivir con esa gracia, hermanos, nos da esa gracia para poder vivir bien en este mundo. Dice el Salmo 84:11, pues el Señor Dios es nuestro sol, nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Vamos a ver, hermanos, también el punto número 3. Que es la gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de nuestro gran Dios y Salvador. Es un pasaje, hermanos, que llama a cada creyente a vivir de manera recta, ¿verdad? Mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una espera activa, amados hermanos. Estamos aguardando. Y esta palabra o esta frase implica una expectación activa y llena de paciencia. Nuestra mirada no debe estar anclada únicamente en las circunstancias presentes, sino en el futuro glorioso que Dios nos ha prometido. Para el creyente la muerte no es el final, ni el mundo está abandonado a su suerte. La esperanza bienaventurada es la promesa tangible del regreso de Jesucristo. Teológicamente, hermanos, este versículo es una de las declaraciones más directas en la Biblia, ¿verdad? Que proclama que Jesucristo es Dios. Al llamarlo nuestro gran Dios y Salvador, afirmamos que su naturaleza es divina. Y esta promesa de su manifestación gloriosa no es solo información para el futuro, amados hermanos. Tiene un propósito práctico para el día de hoy. Nos motiva a vivir vidas sobrias, justas y piadosas, marcadas por el amor y las buenas obras. Y dice Primera de Pedro 1:13, ¿verdad? Dice que este es un llamado a mantener una mente firme, una esperanza absoluta en Dios, ¿verdad? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá. Así es que, hermanos, aguardemos, hermanos, con paciencia, ¿verdad? Esta promesa de que nuestro Señor volverá. Punto número 4. La gracia de Dios se demostró con la muerte de Cristo. Y dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimir significa pagar un precio para liberar a un esclavo. Cristo, mis amados hermanos, dio su vida en la cruz para pagarnos la libertad de la esclavitud del pecado. No fuimos salvados por nuestras propias fuerzas, sino por su entrega voluntaria. Su sacrificio no nos deja estancados, amados hermanos, nos transforma. Jesús nos purifica para hacernos un pueblo propio, es decir, personas apartadas y consagradas exclusivamente para Él. El rescate, hermanos, y la limpieza nos llevan a ser un pueblo celoso de buenas obras. La gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino el motor que nos impulsa a desear intensamente hacer el bien y reflejar el amor de Cristo en nuestro entorno. Dice, por gracia sois salvos, amados hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesús, que Él, hermanos, a través de su muerte nos dio esa salvación, nos redimió, hermanos, ¿verdad? De toda iniquidad, nos purificó para ser un pueblo escogido, un pueblo, amados hermanos, apartado. Ese fue el propósito. Hay que cumplirlo, mis amados hermanos, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es algo, hermanos, grande.
Cuando a veces hablamos, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, le quitamos, hermanos, le quitamos lo importante que fue el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Punto número 5. La gracia de Dios es un mensaje que debe proclamarse mediante la exhortación y la reprensión. Y dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dice, hermanos, que este pasaje instruye a los creyentes, ¿verdad?, a proclamar la verdad divina con convicción y rectitud, a través de una enseñanza clara. Esta instrucción subraya la importancia de hablar, hermanos, con autoridad, respaldada por un testimonio intachable, evitando que el mensaje del Evangelio sea menospreciado o desacreditado por los demás. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, hablamos sin autoridad, dudando, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, de todo lo que Él hizo por nosotros? Dice aquí que tenemos, hermanos, que este mensaje lo tenemos que dar evitando que sea menospreciado o desacreditado. La autoridad a la que se refiere el apóstol Pablo no es una imposición humana, arrogante o dictatorial. Proviene directamente de la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando un creyente comparte los principios divinos, no lo hace por opinión propia, sino fundamentado en una verdad inalterable. El ministerio del creyente en su entorno, que es la familia, los amigos, la comunidad, amados hermanos, requiere tanto el ánimo, la consolación, como la reprensión, para profundizar en cómo aplicar el Evangelio de manera integral en nuestras vidas. Y dice que un testimonio, ¿verdad?, respalda este mensaje. Dice que nadie te menosprecie. Es un llamado a la coherencia. El respeto no se exige por imposición. Se gana a través de una conducta recta, sobria y justa, que honre lo que se predica. Si tu vida respalda tus palabras, el mensaje tendrá poder transformador. Nosotros debemos de vivir en este mundo, amados hermanos, como el Señor nos manda. Porque entonces cuando nosotros damos este mensaje, no nos creen, amados hermanos. Y por nuestra causa no creen en la palabra de Dios. Así es que el Señor hoy, hermanos, nos invita, ¿verdad?, a que vivamos rectamente, piadosamente. Recordemos, amados hermanos, que estamos viendo la gracia de Dios en esta mañana. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también, hermanos, con nuestro testimonio. Dice que un hecho habla más que 1000 palabras. Así es que nuestros hechos hablen, amados hermanos, para que sea ese testimonio respaldado, ¿verdad?, por el mensaje de nuestro Señor. Tito 2, del 11 al 15, hermanos, dice que la gracia de Dios no es solo un regalo de salvación, sino una disciplina diaria. Nos enseña a abandonar el pecado y a vivir vidas santas, justas y sobrias, esperando con ansias el regreso de Jesucristo. Mi deseo, mis amados hermanos, en esta tarde es que el amor inmerecido de Dios nos impulse a rechazar la maldad, los deseos mundanos, lejos de ser una excusa para vivir descuidadamente. Que sea el motor principal para vivir en santidad y buen juicio. Jesús, amados hermanos, se entregó en la cruz para rescatarnos y purificarnos. Por lo tanto, nuestra nueva identidad es la de un pueblo que le pertenece a Dios y que demuestra ese cambio siendo entusiastas por hacer el bien. Vivamos con la mirada en el futuro. Nuestras decisiones diarias están moldeadas por la esperanza bienaventurada.
la expectativa gozosa de la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, como lo fue para mí este hermoso mensaje. Mi deseo es que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Paz a vosotros, mis amados hermanos.